Muy buenas noches, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús, su Hijo, sea con todos nosotros en el Espíritu. Agradezco las oraciones de los hermanos y les ruego que me acompañen un minutito más en oración. Querido Padre, en el nombre precioso del Señor Jesús, te agradecemos que existimos por tu buena voluntad. Te agradecemos por tu grande amor que han demostrado a nosotros al venir a buscarnos cuando sabías bien que estábamos muertos en delitos y en pecados. Viniste a deshacer las obras del maligno, viniste a recuperarnos para ti, a darnos vida, limpiarnos, comenzar o continuar tu preciosa obra en nuestras vidas. Y ahora estamos aquí, Señor, hasta aquí nos has permitido llegar. Confiamos que has puesto tu mano en todo para que estemos aquí. No queremos, Señor, andar en nosotros mismos. Sabemos y te confesamos que te necesitamos aquí y que queremos darte lugar a ti, Señor. Que tú vayas adelante de nosotros. No damos nada por sentado en cuanto a nosotros mismos, Señor. No sé, no pretender nada, sino que en tu compasión, en tu buena voluntad, porque solo confiamos en ti y en ti esperamos, Señor, que sobre esa base de la obra preciosa de tu Hijo Jesús, su sangre, su muerte expiatoria, su vivir, todo lo relativo a Él, sobre esa base nos recibas. Queremos que tengas la libertad que quieras. Nos inclinamos a ti, esperamos en ti. Pedimos tu voluntad perfecta, la obra de tu Espíritu según tu voluntad. Entregamos lo que somos en tus manos. Esperamos de ti, nos inclinamos y te honramos, Señor. Solo tú eres digno y solo la edificación que viene de ti mismo es la verdadera. Lo nuestro es vano si tú no vas con nosotros, Señor. Por eso te pedimos que no nos saques de aquí sin nada de ir con nosotros. Y también te pedimos que hagas lo que te place a ti. Aquí estamos, Señor, en el precioso nombre del Señor Jesús. Y a nuestras oraciones y a nuestra sensibilidad, porque en vano trabajamos nosotros si tú no edificas tú mismo. Solo tú mismo eres la verdadera edificación. Y solo tú mismo eres la verdadera guardia. En vano era la guardia si tú no guardas la ciudad. Nosotros, Señor, no sabemos defendernos, pero tú eres el galardón, tú eres la porción, tú eres la estrategia, tú eres el escudo de tu pueblo. A ti confesando y en ti esperando.
Y como hemos orado, Señor, contigo contamos. Y en tu nombre vamos de tu mano, esperando tu conducción y contando con ella. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, de la mano del Señor, con su ayuda, confiando que ha sido el que ha preparado todo y que continuará ayudándonos, vamos a seguir en la continuidad de lo que hemos estado considerando de a poco, en la misma medida que el Espíritu Santo vaya confirmando sus arreglos. Estamos abiertos a los arreglos del Señor y a los desarreglos que Él quiera hacer con nosotros. Amén. Dejamos en su mano todo y queremos seguir. Hoy sería un tercer capítulo acerca del tema de los distintos aspectos, o no los, para no ser tan integrales, porque siempre se nos queda algo fuera del tintero nuestro, están todavía en el del Señor. Entonces voy a quitarle el artículo definido solo para dejar siempre abierto que el Señor va más allá de todo. Voy a hablar de aspectos del testimonio divino, que es lo que estamos en la carga que nos dio y que estamos siguiendo en la medida que Él mismo la confirme. Y en primer lugar consideramos el testimonio divino en el atrio a la luz de la naturaleza. En eso nos detuvimos el primer día o la primera noche. Y de ahí pasamos anoche ya hacia el lugar santísimo, el testimonio divino en el lugar santo a la luz del candelero. Pasamos de la revelación general y de la teología natural a la revelación especial y a la exégesis de los textos de la revelación especial. Y encontramos en esos textos los grandes dogmas, los grandes verdades reveladas por el Señor, que el Señor ha estado trabajando con testigos que Él mismo puso, aparte de su testimonio, que Él no se dejó sin testimonio a través de la naturaleza, verdad de Él, lo que de Dios se conoce, siendo dado a conocer a todos los hombres sin excepción por medio de las cosas hechas por Él. Y luego, como el Señor decidió no solo darnos, como decir, un testimonio directo para deducirlo de la naturaleza, sino que Él vino directamente a confrontar nuestra condición caída y vino a darnos su propio testimonio, pero usando primeramente sus palabras y hechos redentivos, inspiradamente registrados, su Espíritu ayudando a entenderlos, Dios constituyendo testigos suyos a su pueblo, tanto a Israel en el Antiguo Testamento, como a su iglesia en el Nuevo Testamento, y en el centro de todo y en primer lugar, aunque en el tiempo después, pero en importancia, el propio testimonio del Padre a través del Hijo, el Hijo como testigo fiel y verdadero, la palabra de Dios, aun Juan siendo testigo de Él, y Jesús trayendo un mayor testimonio que el de Juan. Esos aspectos de un testimonio que va profundizándose y que nos va enriqueciendo, que es todo de Él verdadero, pero que no cada pedazo es todo Él. Y por eso hablamos de aspectos del testimonio, que la palabra de Dios nos habla de ellos, pero queremos estar abiertos a ese testimonio mayor que Él ha venido abriendo para llevarnos a un testimonio más profundo. Entonces, me gustaría que abriésemos la Biblia, considerar los versos iniciales
y me gustaría también que me pudieran acompañar en el libro del Éxodo, y quisiera que fuéramos al capítulo 25 del Éxodo. Allí el Señor comienza a mostrarnos, como lo dice en hebreo respecto de Moisés, que Moisés, dice ahí en el capítulo 3, verso 6 del Éxodo, de Hebreos, pero que implica el Éxodo, dice, yo creo que fue Lucas el que escribió Hebreos, pero no voy a estar en eso, ni tampoco lo vamos a discutir, porque realmente lo importante es que haya sido quien haya sido el que lo haya escrito. Lo importante es que el Espíritu estaba y nos ha hablado por Hebreos y ha estado por la providencia divina en el canon de las Sagradas Escrituras, a pesar de las distintas escuelas acerca del autor humano. Lo importante no es tanto el autor humano, sino el divino. ¿Ven? Entonces, allí nos dice 3:6 de Hebreos, de que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, Dios hizo algo y dijo algo en los tiempos de Moisés, pero lo que hizo y lo que dijo no eran solo para el tiempo de Moisés, sino una preparación para la continuación de su obra y la conclusión de ella. Entonces ahí dice así, para testimonio del tiempo de Moisés, con figuras, con preparativos, con profecía, con tipología, testimonio de lo que se iba a decir. Lo que se iba a decir pertenece al Nuevo Testamento y pertenece no solo a la letra del Nuevo Testamento, sino al espíritu de la letra del Nuevo Testamento. O sea que hay un hablar de Dios, primero en tipología, luego lo tipificado y la realidad espiritual. Amén. Entonces sabemos que por eso, puesto que Dios estaba hablando en esos dos planos, en el plano primero histórico de Moisés, pero estaba usándolo para un testimonio posterior más rico y más profundo que vendría después con el Señor Jesús, con el Espíritu, con la Iglesia, testimonio de lo que se iba a decir, que ya fue dicho entonces por el Señor Jesús, por sus apóstoles, ya está escrito, pero el Espíritu Santo sigue trabajando para que podamos penetrar en lo que dice ese testimonio y que sea una realidad espiritual cada vez más rica, vamos a decir más sustantiva, aunque quizá nos tengamos que detener después en esa expresión que viene de la Escritura, que viene de la palabra hipóstasis, pero que todavía apenas estamos poniendo las bases, ¿no? Entonces, ahí cuando abrimos en Éxodo de Moisés, estamos leyendo lo que aconteció y lo que dijo, pero tenemos que tener una segunda lectura, como nos enseña el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe la segunda o la llamada segunda carta a los Corintios, ahí nos habla de una doble lectura de Moisés. Se puede leer a Moisés del velo para afuera, o se puede leer a Moisés del velo para adentro. Nos dice Pablo que le aconteció a Israel que leyeron a Moisés del velo para afuera, que el velo no les fue quitado porque no recibieron todavía al Señor Jesús. Entonces dice que cuando se conviertan al Señor Jesús, el velo es quitado y comenzamos a entender las palabras y los hechos en el tiempo de Moisés y a percibir lo que estaba Dios preparando desde ese tiempo
para hablarnos ya respecto del Nuevo Testamento. Ahí en el mismo Hebreos, también en el capítulo 9, cuando describe el tabernáculo con sus distintos lugares y muebles y los ritos, nos dice que el Espíritu Santo estaba dando a entender con eso algo propio del Nuevo Testamento, y que aquello del Antiguo era símbolo para el tiempo presente. Hoy ya no es el símbolo solo, el símbolo es del velo para afuera, pero lo simbolizado por el símbolo es del velo para adentro. Entonces por eso dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, y lo que iba a ser dicho en relación a la continuidad con ese trabajo empezó como de afuera para adentro, entrando por el atrio, llevándonos al lugar santísimo, continúa. Y por eso menciona el primer velo y el segundo velo, y los muebles y cosas que hay, y los ritos que se hacían en lugar. Los judíos que no se han convertido a Cristo se quedaron en eso, querían ser fieles a eso, pero sin percibir su sentido más íntimo en el Mesías, en su obra, en el Espíritu y en la casa de Dios habitada por el Mesías, en la cual el Mesías se forma por el Espíritu. Y esas son las realidades de las que Dios mismo quería hablar, y nos manda a hablar de ellas haciendo uso de lo que Él usó como preparatorio. Y quisiera leerles un verso para ver que eso era la idea clara de Dios. Dejo marcado aquí Éxodo 25, pero voy a Romanos al final, capítulo 16, los dos últimos versos de Romanos. Les voy a marcar aquí en Éxodo para encontrar esto más fácil. Bueno, aquí mi iglesia se está deshaciendo. Tengo otras nuevas y todo, pero es que no me tocó la manchita, la rayita, el recuerdo más fácil. Me cambian los recuerdos de este versículo en otra parte, ya en modo más. Discúlpenme, voy a usar aquí toda esta paternaria. A ver. Me toca soltar el micrófono, hermano, para maniobrar mejor. Capítulo 16 de Romanos, los últimos versículos. Bueno, leo 16, 25 y 26. Y al que puede confirmar, aleluya, precioso que existe algo que se llama la confirmación de Dios. Él es el que puede, al que puede confirmar. Qué lindo que existe algo que es la confirmación de Dios. ¿Y para qué Dios nos confirma? Para plantarnos firmemente en Cristo, en la nueva creación, en la realidad del Espíritu. Y dice, según el Evangelio, o sea, el Evangelio de Dios, que es el de Cristo, y es el de los apóstoles de Pablo, y espero que sea también el nuestro, porque no hay otro. Entonces, Dios, en la noticia divina, es el que confirma, y no solo el Evangelio de Pablo, sino que él proviene de la predicación de Jesucristo. O sea que Dios confirma a Jesucristo, y como fue Jesucristo el que envió a los apóstoles, también lo confirma. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, y el que recibe a mí, recibe a mí, el que me recibe a ustedes, me recibe a mí. Y entonces dice, esa confirmación de la predicación de Jesucristo y el Evangelio apostólico es según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que, o sea, por mucho tiempo estuvo escondido, oculto, pero ahora
Dios comenzó a revelarlo. Por eso habla de revelación y manifestación. Ha sido manifestado ahora. Es que ahora no son unas manchas en el papel, hermano. Esas manchas en el papel, A-E-H-O-R-A, se refieren a una nueva realidad. Se refieren al Espíritu. Se refieren a lo que el Espíritu contiene. O sea, lo que nos ha sido concedido y que también espiritualmente ha sido inspirado en palabras que no son solo palabras, sino que son espíritu y vida, que nosotros no podemos fingirlas o manipularlas, tienen que ser el propio y directo testimonio del mismo Dios. Ese es el ahora. Ahora ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras, Dios quiso usar las Escrituras, y dice de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, y dice según el mandamiento del Dios eterno. O sea, fue el Dios eterno el que quiso usar las Escrituras de los profetas. Y Pablo aquí se está refiriendo principalmente al Antiguo Testamento. Dios quiso usar el Antiguo Testamento para manifestar ahora lo que se iba a decir. Solo que en el Antiguo era una figura y era del velo para afuera, se hacían unos planos, se hacía una maqueta, unos actos alegóricos, pero hay una realidad de esto, a lo cual Dios nos conduce, y como una imagen habla más que muchas palabras. Dios tiene una didáctica preciosa, y en esa didáctica Él preparó ese testimonio tipológico, alegórico, profético, y nos va introduciendo de velo tras velo. De afuera nos introdujo por atrio, y del atrio al santo, y del santo al santísimo. Entonces aquí vemos que es el propio Dios el que quiso que así fuera. Amén, hermanos. Ha sido manifestado ahora, y por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La fe. Es por la fe que se contacta la realidad, el Espíritu. Y la fe la siembra la palabra de Dios, que nos viene a nosotros de una manera tipológica y también de una manera explicada por los apóstoles, realizada en el tiempo, cumplida las profecías, pero el Espíritu es esa realidad. Así sea por lo pronto las arras de la herencia. La herencia va del Espíritu a la aplicación de Él a todo. Entonces dice acá, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Gracias a Dios, no le podíamos dar gloria al Señor sino mediante Jesucristo para siempre. Jesucristo es el que nos trajo a Dios de verdad y nos lleva a Dios de verdad. Amén. Entonces ahora sí vámonos allá para el capítulo 25 del Éxodo. Y Dios empieza a hablar por Moisés para el Israel de la época suya, pero Dios estaba preparando el testimonio que Él daría hoy, el suyo, para testimonio de lo que se habría de decir. O sea, se dijo de manera figurativa, ya Dios empezó a hablar, pero se iría entendiendo mejor después, cuando podamos pasar del velo al detrás del velo en la conversión a Cristo. Y ahora lo leemos desde Cristo,
Y del Nuevo Testamento leemos lo que Dios iba a decirnos hoy a través de las escrituras de los profetas, incluido Moisés. Así es el arreglo divino. ¿Ven? Entonces, ahí Dios empieza a hablar del arca, la posición central del arca en el lugar santísimo, y Él empieza a darnos a entender cosas, porque dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que lo propio de nuestra era lo da a entender el Señor con estos símbolos, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Habla ya en el tiempo presente Lucas, pero es el Espíritu, ya sea por el verbo, pero el Espíritu. Amén. Entonces, como estamos viendo, es acerca del testimonio divino, y como el testimonio divino tiene el nivel del atrio, la luz de la naturaleza, del lugar santo a la luz del candelero, del testimonio del pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo, la minoría Israel, Antiguo Testamento, vosotros sois mis testigos de que yo soy Dios, y el primero y el último, y el que enseñó lo primero y dice lo que ha de acontecer. Y va llegando al Nuevo Testamento y dice también, el Espíritu Santo dará testimonio, pero también ustedes darán testimonio. Y ahora ponen también a la iglesia como canal del testimonio de él, el testigo fiel es el mismo Cristo, tipificado y realizado. Y la realidad ahora de Cristo entre nosotros es por su Espíritu, que no viene por su propia cuenta, sino que toma lo que oyere del Padre y del Hijo. El Espíritu es la comunión del Padre y del Hijo. El Espíritu procede del Padre y del Hijo, es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Entonces Dios nos está preparando es para ese mover verdadero y ya no simbólico, ya no una actuación teatral, sino la realidad del Espíritu. Entonces ahora vemos a Moisés haciendo la mímica, pero nosotros por la gracia de Dios entendiendo la mímica. Amén. Entonces todo lo del arca es importante, pero quiero llamar inicialmente la atención a la relación del arca que está en el centro del tabernáculo. Y dice unas frases, Dios, frases que tienen hoy un significado y cada vez será mayor para nosotros. Dice así, voy a leer en el versículo, empieza desde el 10, pero voy al versículo vamos a empezar por el 16, porque los otros son la misma, y esta frase tiene validez en los dos niveles. El 16, y pondrás, y hace responsable al pueblo, pero, o sea que el pueblo debe colaborar con esto, pero es algo que Dios dará, pero que nosotros tenemos que ponerlo en su lugar, y es el lugar central. Pondrás en el arca el testimonio que yo, Dios mismo, yo te daré. Qué interesante que Dios está enseñando a su pueblo Israel de que Él va a dar testimonio de sí mismo en lo más interior de la casa de Dios. En el tabernáculo, lo más interior, es el lugar santísimo. Allí ese es el lugar del arca, es el lugar del centro de todas las cosas. Y Dios hace una promesa: yo te daré un testimonio. Qué lindo. Pero en el lugar santísimo y dentro del arca. Primero el arca tiene que ser recibida
en el lugar santísimo del tabernáculo, y una vez que haya sido recibida, nosotros vamos a colaborar con Dios para que le demos el lugar central a ese testimonio que Él se compromete a dar. Dios se compromete a dar su testimonio, en que es hablarle a su pueblo que Él va a dar un testimonio, y por eso a las tablas del pacto se le llamaba también las tablas del testimonio, y al tabernáculo, que era de reunión y era una alianza. Hay una alianza y hay una reunión y hay un testimonio de Dios en esa alianza y en esa reunión. No nos interesa solamente saber que existe un tabernáculo que se llamaba reunión, que tenía tablas y telas y cosas, sino lo que eso significa. Ese tabernáculo representa la casa de Dios, que empieza por una primera piedra, que es el propio Señor Jesús, que se forma en la iglesia. Y el tabernáculo, y después el templo, y toda esa progresión, ese avance tipológico de todos esos detalles, son una realización espiritual a la que Dios quería llevar a su pueblo, y tenía que empezar a enseñarles como haciendo teatro, como se les enseña a los niños, ¿no? Como haciendo teatro, los niños juegan con sus carritos y hacen sus ahí en la arenita, hacen sus caminitos y ponen una tablita y por ahí hacen un puentecito y un tubito, y las niñas con sus muñequitas jugando a la mamá, y así somos nosotros cuando somos niños, pero es entrenándonos para el día de la realidad. Es el testimonio que Dios se comprometió a darnos adentro, en lo íntimo de nuestro ser. Tenía que irnos preparando, dando las figuras, pero Él se comprometió a moverse en el interior profundo de su casa, y tenemos que irle entendiendo ese movimiento, y Él nos va enseñando, así como se le enseña a las nenas a hacer mamás con jueguitos, como con un teatro, como con una mímica, ¿verdad? Pero ya llega un momento en que ya no es más teatro. Ahora entender, el teatro es un lenguaje, ¿ven? Pero ese lenguaje es inspirado y tiene un contenido que es espíritu, y es vida, y vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, y por ahí comienza el testimonio. Entonces dice, después de todo eso habla del propiciatorio, los querubines y muchos detalles que aquí nos demoraríamos mucho. Una vez solo estudiando este pasaje del arca nos demoramos 10 reuniones, solo este pedacito, 10 reuniones. Ahora estamos solo viendo el vuelo panorámico, y tampoco pienso que vamos a tener toda esa reunión entre nosotros. Vamos a llegar a 8, pero no para el arca, sino con todo, así, o a 7, si Dios permite, no sabemos hasta dónde el Señor, la última palabra lo tiene ser. Pero luego, después de hablar también del propiciatorio, que es la tapa, con muchos detalles, dice en el 21, del mismo capítulo 25, ahora pasamos del verso 16 al verso 21. Y dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y le diré al pueblo que ponga esto en su lugar, porque es que en el propiciatorio es donde se derrama la sangre. Y Dios puso a los querubines, que son guardianes, y por eso son puestos en los extremos, a mirar el propiciatorio. Antes no miraban a la sangre, sino que ponían una espada para que Adán no alargara su mano hasta que el Señor no hubiera hecho expiación por nosotros.
Entonces ellos no nos dejaban pasar. Pero Dios los puso a mirar la sangre. Y ahí sí ya tienen que dejarlos pasar. Hasta que el Señor no muriera. Y sin sangre, nadie podía atreverse a acercarse, porque hasta que fuera un caballito que pasara por ahí en la lanza. Porque Dios es santo. Y uno a veces quiere como olvidarse de eso, ¿no? Como que no conocía a Dios todavía. Entonces es como el niño que no sabe que ahí en el enchufe pasa la corriente y agarra la tejedora, esa aguja tejedora de la mamá, y el enchufe está que le da una patada. Él pensaba que no había nada ahí, pero después de la patadita ya le va a tener miedo a ese enchufe. Entonces Dios tiene que enseñarnos a ir reconociendo y sobre qué base oramos a Dios. Si oramos, no oramos en la base de la oración, sino en el nombre de Jesucristo. Si cantamos, no estamos delante de Dios porque le cantamos, sino en el nombre de Jesucristo. Todo el incienso va mezclado con especies machacadas, que es figura de Cristo. Y es mediante Jesucristo y en nombre de Jesucristo. Así que, hermano, no por religiosidad, sino en espíritu y en verdad, no nos olvidemos de que debemos orar, no en el mérito de la oración misma, sino en el nombre del Señor Jesús. Yo veré la sangre, eso es lo que me la del Cordero, y por eso paso por alto nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el juicio que merecemos se antepuso Jesucristo y nos recibió a Él. Y Dios, como el Cordero, llevó nuestros pecados, y sobre la base de su sangre y ninguna otra base, nunca debemos caer en la confianza en la justicia propia, en lo que pretendemos ser o nos creemos ser, o alguna cosa nuestra propia, ¿no? Es lo que el Señor es lo que el Señor ha hecho, es lo que Él nos da, es lo que tomamos de Él por la fe. Es en su nombre, por su sangre, mediante Jesucristo. Eso tiene que ser algo firme y constante. Nunca deslizarnos a la justicia propia, a pensar algo como de nosotros mismos, como que somos mejores que otros, como que nosotros no merecemos la muerte, otros sí. No, nosotros también merecíamos la muerte. Por eso, por la muerte del Señor Jesús por nosotros es que somos recibidos. Y eso es algo bien firme. Hay que poner el propiciatorio en su lugar. Te dice acá: pondrás el propiciatorio encima del arca. Y dice: y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y lo repite 2 veces, lo insiste. Esto es algo confirmado. Y luego dice algo más: y de allí, o sea, de sobre el propiciatorio, donde ya está la sangre derramada y están los querubines guardianes mirando la sangre, y ahora ya no nos van a matar, ahora nos van a respetar y nos van a permitir entrar. Entonces dice: de allí me declararé a ti. O sea que ese testimonio que Dios nos dará es una declaración de Él a nosotros. Me voy a declarar a ti, me vas a conocer desde lo más íntimo. Ahí en el centro del tabernáculo está el lugar santísimo. Y en el centro del lugar santísimo está el atrio. Y allí fue llevada la sangre
por el Señor, el sumo sacerdote, que pareció fuera de la puerta, pero entró hasta el lugar santísimo a derramar la sangre sobre el propiciatorio y puso a los querubines a respetar esa sangre, porque los querubines tienen un trabajo. Ellos tienen que hacer respetar a Dios. Ellos son guardianes. Y Adán no podía tomar del árbol de la vida sin que el Señor no hubiera hecho expiación. Pero ya que hizo la expiación, y solo sobre esa base es que podemos pasar, porque imagínate que tú tienes unos perros tremendos allá de entrada y tú le dices a los perros, es como el hermano Clesio, tenía un perro terrible, se le decía, es un hermano, es un irmão, y usted lo escuchaba, un irmão, entonces no se le abalanzaba a los hermanos, entonces los perros escuchaban, es un hermano, pues el perro se quedaba tranquilo. Y cuando no era un hermano de verdad, el perro no le tenía confianza, ¿sabes? Y yo pienso que los querubines que son guardianes están ahí como... Si la persona no está basada de todo corazón en la fe, en su sangre, los querubines creo que estarán... Ya si me entienden creo que sí. Entonces dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. O sea, si no reconocemos nuestros pecados y creemos en el Señor Jesús y en su obra expiatoria, hay un velo todavía. Porque el rasgar el velo es la muerte del Hijo. ¿Sí? Me declararé y hablaré contigo desde esa posición. Eso es lo primero que él dice. Por eso, allá en el templo ya de Salomón, cuando se va desarrollando la tipología, Dios colocaba unas determinadas figuras en el templo. Unas figuras eran de querubines, otras figuras eran de palmeras y otras figuras eran de calabazas. Cuando usted empieza a ver lo que había allá, cómo Dios iba añadiéndole detalles tipológicos que se refieren o simbolizan realidades espirituales. Una de esas era que estaban calabazas adentro. Calabazos. ¿Y cuándo aparecen las calabazas en la Biblia? Dios, cuando utiliza de nuevo calabazas, Dios había mandado a Jonás para que le anunciara el juicio a Nínive si no se arrepentía. Pero Nínive y hasta los animalitos se arrepintieron. Entonces Dios perdonó a Nínive, y a lo mejor yo no estoy tan seguro, pero puede ser que Jonás se molestó un poco, que ahora van a decir, tuve 40 días aquí, en 40 días Nínive será destruida por las calles de Nínive, proclamando la destrucción de Nínive. Pero como ellos de verdad se arrepintieron, entonces Dios perdonó a Nínive, pero ahora van a decir, pensaría Jonás, van a decir que soy un falso profeta y quiero ser destruido a mí, como que estaba más tranquilo Jonás si hubieran destruido a mí, porque por lo menos él sería confirmado como un profeta verdadero. Pero Dios perdonó a Nínive porque se arrepintieron, pero Jonás estaba molesto. Entonces Dios tuvo que darle a Nínive una lección con calabazas, y él estaba al sol. Y Dios permitió una calabacera que brotara, y la calabacera cubría a Jonás del sol, y lo aprovechó para ponerla de manera que esas hojas y todo lo cubrieran del sol. Pero Dios permitió para que Nínive entendiera que viniera un gusanito
y le destruyera la calabacera. Y ahí Nínive empezó, don Jonás empezó a tener piedad de la calabacera que se había podrido, se había secado. Y ahí le enseñó Dios a Jonás. Y empezó a comparar Dios a la calabacera con el arrepentimiento de Nínive. Ellos se arrepintieron. Y tú tienes pesar por la calabacera, y no tendría yo pesar por una ciudad de 120,000 personas, con mujeres, con niños, y se arrepintieron hasta el polvo. Entonces fíjense la relación de la calabacera. Y Dios puso allá adentro esas calabazas que nos recuerdan el fruto del arrepentimiento, la calabaza. ¿Sí? Se arrepintieron, se humillaron, entonces Dios dice que Él habita donde hay un espíritu contrito y humillado. Y como el templo es la casa de Dios, la habitación de Dios, ¿cómo van a faltar las calabazas en el templo si esas representan el fruto del arrepentimiento? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hay un espíritu contrito y humillado, ahí Dios se siente cómodo. Pero si estamos en nuestra justicia, en nuestra soberbia, en nuestro paradigma oscuro, los que lo viven, y esa espada revolviendo aquí cuando no nos arrepentimos adentro, a veces vamos a celebrar la Santa Cena, pero es que no le pido perdón a la persona, y si no la tomo, que van a pensar empieza la espada a revolver nuestro interior. ¿Se da cuenta? Dios quiere que de verdad nos arrepintamos y confiemos solamente en esa sangre del Señor Jesús. Dios dijo: beberé la sangre y pasaré de vosotros. No en la justicia nuestra, no en el teatro, sino en la contrición y el arrepentimiento y en la fe sobre la base del Señor Jesús. Eso no debe faltar, no de una manera religiosa, sino con toda conciencia de la justicia divina vindicada por la muerte de su Hijo. Porque en verdad hubo ofensa a Dios, a su santidad, a su justicia, a su persona, y a veces incluso hasta a su gracia. A veces afrentamos la gracia del Señor, como dice el Evangelio. Eso sí que es terrible. A veces queremos inclusive ser libertinos, como lo dice Judas, la carta de San Judas Tadeo. Entonces, por eso Dios habita en un espíritu contrito y humillado, pero que también cree en el Señor Jesús, en su sangre, en el Cordero, y allí se refugia, y solo allí espera. Y Dios le dice: Eunilma, como decía Clesio a los terrotes que tenía en su casa, cuando había reunión en su casa: Eunilma, el perro tranquilo. Cuando no era un hermano, el perro como que discernía es que no era hermano. Llegaban todo el viento, a veces llegaba y le tocaba a Clesio, que era bajito y delgadito, los terrotes y todo. Bueno, ahí están los querubines, guardianes, con sus espadas de remolino en las extremidades. Y el Señor dice: de allí, encima del propiciatorio, debajo de la sala de los querubines, es el lugar del trono de gracia. Si no hay sangre, es trono de juicio. Si hay sangre, la del Hijo, es trono de gracia. Para el oportuno socorro. Entonces aquí dice así: pondrás el propiciatorio encima del arca. O sea, eso es fundamental. Ese está en el lugar central del asunto.
y habla de cosas espirituales. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. De allí, Dios nos está entrenando para el testimonio interior divino. Ya hay un testimonio a la luz de la naturaleza, y un testimonio de su pueblo y en las Escrituras, pero Jesús dijo: vosotros llegáis a las Escrituras pensando tener en ellas la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí allá en el lugar santo. Pero vosotros no queréis venir a mí. Llegan hasta la Escritura solamente de manera natural, pero de la Escritura no pasan a mí, pero ella, la Escritura, da testimonio de mí, les indica a dónde tienen que venir, a mí, para tener vida. Y a veces nosotros vamos al culto, oímos la predicación, hasta leemos la Biblia, vamos al campamento, pero no vamos al propio Señor en el nombre de Jesucristo, con un espíritu contrito y humillado. A veces no buscamos al Señor, a veces hacemos paro, teatro. Miren, llegan una vez los ancianos de Israel a consultar, entre comillas, a Yahvé, porque por su promesa el Señor dijo que los que no le consultaran serían destruidos. Pero entonces a veces nuestra consulta no es sincera y también somos destruidos. Y dice: mira, Ezequiel, estos hombres ya pusieron su propio tropiezo en su corazón. Ellos ya decidieron lo que quieren y solo vienen a hacer el pago de que vienen a consultar a Dios, pero ellos están haciendo mal. No lo estoy diciendo con las palabras exactas, pero lo que para mí significa. ¿Acaso de ser consultado por ellos? Que ya establecieron lo que quieren. Si ellos ya pusieron el punto final, la firma, entonces, ¿qué les van a oír al Señor? Ellos se quieren oír a sí mismos y quieren salir diciendo que consultaron a Dios, pero ellos no están dispuestos a capitular, a negarse a sí mismos y preguntarle de verdad a Dios y dejar todos los pies de Él. ¿Acaso voy a ser consultado por ellos, Ezequiel? Tú eres como si fuera un cantante que le gusta a ellos los cánticos, que tú cantas bonito, cantor de amor, y la gente viene delante tuyo de tus canciones, pero no viene al Señor, no viene a buscar al Señor mismo. Este es el gran problema. Entonces aquí el Señor nos está diciendo cómo es que Él nos va a hablar. ¿De dónde? ¿Debajo de qué? ¿Y sobre qué base? Y dice: de allí, o sea, sobre el propiciatorio y encima del arca donde está un testimonio que necesitamos más tiempo de saborear, pero estamos viendo hoy la parte más general. Y dice: de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Ve sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca. Ahora le llaman ya no del pacto, sino del testimonio, también es el arca de la alianza, pero le llaman aquí el arca del testimonio. O sea que es el testimonio de Cristo a Cristo, conociéndolo como le dice Pablo a los Corintios. Si no estáis reprobados, no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pero si no estamos reprobados, sino perdonados sobre la base de la fe, en su gracia, en su sangre, en su sacrificio, entonces sobre esa base me declararé a ti.
Dice, los limpios de corazón verán a Dios, pero los impíos no entenderán. Y si solo tenemos el puro palo, el puro teatro, adentro no vamos a tener la luz del Señor, sino una espada que se revuelve a ver. Porque es que esas cosas que Dios puso allá adentro revelan esas funciones de nuestro espíritu en conocer el poder de Él en nuestro interior. Tenemos conciencia, comunión, intuición a través de nuestro espíritu. Y Dios empieza a revelarse y lo vamos conociendo verdaderamente, ya no deduciéndolo de la naturaleza solamente, ya no porque lo dice la Biblia, lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo, lo dice San Juan, lo dice Pedro, pero ayer recordamos que los apóstoles, como aquellas columnas en el umbral de la puerta, no era la puerta misma, nos indican dónde está la puerta. Pero ¿qué decía Juan? No les escribo como si ignoraseis, sino porque conocéis, porque la unción misma os enseña todas las cosas, y si ella misma no nos enseña, aunque oigamos a Juan, no lo vamos a entender. ¿Y qué era lo que decía Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, tú considera, tú tienes que considerar lo que yo digo, pero el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor Cristo, la declaración de Él, la revelación divina, esa es la base en la que realmente la iglesia se edifica, sobre esta roca, la revelación de Jesucristo. Esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. Como está escrito, serán todos enseñados por Dios directamente. Ese es un testimonio más profundo que la naturaleza y que el testimonio de Israel y la iglesia y hasta la Biblia. Porque la Biblia a veces no estoy en contra de la Biblia, el testimonio de la Biblia es verdadero y dice, ellas dan testimonio de mí. ¿Para qué? Para conducirnos a contacto directo con Él. Pero llegan hasta la Biblia pensando hallar en ella la vida eterna, pero si no vienen a mí mismo, si no creen lo que la Biblia dice y como resultado de recibir mi palabra me invocan y vienen a mí, ahí sí me conoceréis, ahí sí me declararé, ahí sí andaré con vosotros. Y aquí dice algunas cosas, dice, de allí me declararé a ti, hablaré contigo, de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca, del testimonio. ¿Y qué hablaré? Todo lo que yo te mandare, la dirección de Dios, el gobierno de Dios, para saber qué hacer. ¿Desde dónde se declara? Desde lo más íntimo del lugar santísimo. Nosotros somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el atrio, es el velo, pero nuestra alma somos nosotros. Por medio de los sentidos conocemos el mundo exterior, material, y por medio del alma nos conocemos a nosotros mismos, que somos nuestra propia alma, nuestro yo es el alma. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decidimos, nosotros es el alma. Pero el órgano para el contacto directo con el Espíritu de Dios es el Espíritu nuestro, que tiene esa variedad de funciones. Entonces, ¿qué dice el Señor? Hay en Romanos por Pablo, el Espíritu mismo, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu. Te dice, de aquí en adelante, ahora en Cristo, ya no conocemos según la carne.
Y ni aún a Cristo conocíamos según la carne. Ya no lo conocemos así. Ahora hay que conocer al Señor en el Espíritu. Y no solo a Cristo, sino también la realidad y a los hermanos. Conocer a través del testimonio de Dios. Poner atención a lo que pasa con Dios. A veces puede venir una persona con sonrisas y todo, pero adentro está... esas espadas ahí, cuidado, la luna es verde, es el semáforo que es un bien chiquitito, solo 3 colores, pero es verdadero, mira aquí el pectoral del juicio, tiene hermoso color, no solo 3, es complicado. El uritum es el que todo tiene que pasar por el uritum. Si hay armonía o hay desarmonía. Si se están muriendo como un remolino con las espadas de fuego, es como en los perros de precio. Hermano, hay algo adentro, dice Job, que el espíritu prueba las palabras, las cosas. Es como un parásito, prueba las cosas. Esto me sabe raro. A veces no discernimos qué es, pero ya Dios dice cuando se mueve el espíritu y la mente no lo interpreta, tenemos que orar por la interpretación del mover del espíritu. Señor, ¿y esto qué es? Porque me está avisando que aquí hay algo que está fuera de lugar. Una vez llegó una persona, no voy a decir nombre, no quiero hablar mal de nadie. Sí, llegó al medio de los hermanos allá en Chile, diciendo cosas y preguntando si no estaba correcto. Y el hermano Eliseo Acoblaza dijo: mira, lo que está diciendo es bíblico, pero el espíritu, como lo está diciendo, como están manejando las cosas, no es puro. Es correcto. Que lo discernió con su semáforo. Que el Uritum está tipificado modernamente en el semáforo. Luz verde, vida y paz. Amarillo, bueno, no es rojo todavía, pero tiene que ir con cuidado. Si no mira bien, se estrella. Mire bien. Y el rojo es pálido. Nada, ni un milímetro más. Bueno, esa es la función del Uritum. Solo que, como les decía, el Uritum tiene 12 piedras que reflejan a Cristo, los distintos aspectos de Cristo, la comunión en el signo de los apóstoles. ¿Qué quiere decir Uritum? Luces y perfecciones. Urí son luces. La misma luz, pero reflejada desde el ángulo de Pedro, y dijo Pablo, y dijo fulano, y siguió todo. Y dice: y ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, después de haber llegado a un acuerdo a la pertenencia del Espíritu. No ponerle demasiadas cosas, sino lo esencial del Evangelio y estas cositas como para no colocar dificultades en el cuerpo. ¿Te das cuenta? Canto tan precioso. Fueron llevados a un acuerdo por el Espíritu, el consenso de la comunión de los santos, oyéndonos con respeto, porque la misma luz pasa por el esmeralda, pasa por el zafiro, pasa por el topacio y refleja la luz de colores distintos según su estructura interior. Y dice: tú considera lo que cada uno está diciendo, pero el Señor le da entendimiento en todo. El Señor fue prometido para conducirnos a toda verdad, y por eso la comunión con otros sincero en el Espíritu es muy importante, porque uno apenas tiene un ángulo de Cristo, un pedazo. La plenitud está en todo el cuerpo.
Y ese signo de los apóstoles es lo que muestra esa comunión de todos los ángeles. El arca del testimonio tenía que ser llevado por 4 leyitas que muestran los 4 ángulos. Y por eso se habló de Jesucristo desde el ángulo de Mateo, desde el ángulo de Marcos, desde el ángulo de Lucas, desde el ángulo de Juan. Y se necesitaba ese complemento, esa armonía de los distintos colores. Por ejemplo, Mateo vio el carácter del Señor en las bienaventuranzas. No, Mateo era Mateo. Mateo venía de haber sido un publicano. No creo que haya sido pobre, porque los publicanos trabajaban y movían el dinero del pueblo, de los impuestos, y sacaban su comisión porque pagaban allá al programa. Y el pueblo le tenía que pagar al Estado y al publicano también la comisión por haberle ayudado al Estado romano. Entonces, claro, el Estado era muy trágico, trataba con los publicanos y que los publicanos fueran los que estigmaban a los reyes. Pero Mateo no había sido publicano y era rico, como Saqueo fue rico, pero se arrepintió y devolvió cuadruplicado lo que había robado. Mateo también sabía de que la bienaventuranza de los pobres, bienaventurados los pobres, los que tienen hambre y sed, como la dice Lucas, el ángulo de Lucas era bienaventurados los pobres, ahí se le ponía el punto. Y claro, Mateo sabía que algunos no eran pobres, eran ricos como él lo había sido, pero podía hacerlo en espíritu, y realmente también. No era falso, era un ángulo. El Señor también comprendía eso y él comprendía al Señor. Y el Espíritu le dio testimonio que el Señor no se molestaba porque tuviera algunas cosas legítimas, pero las otras, las de robo, estas no. Pero entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas dice bienaventurados los pobres. Mateo dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero Lucas dice bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de comida, de agua, no solo de justicia. Pero claro, si alguien es rico pero concuerda que hay que hacer justicia con los pobres, pues tiene sed de justicia. Pero como dice también la Escritura, no podemos decirle al hermano, Dios te bendiga si tiene hambre y tiene sed. Hay que darle comida y darle bebida. Y no solo bendiciones, sino darle la bendición en forma de comida y en forma de bebida. Entonces no te acuerdas. Por ejemplo, la bienaventuranza, según Lucas, incluye también los ayes. Cuando tuviera bienaventurado, dice bienaventurado tal, pero ay de este otro. Y van las bienaventuranzas y los ayes. Nadie se acordó de las bienaventuranzas, gracias a Dios que Lucas se acordó también de los ayes. En este caso tuvo mejor memoria Lucas, en otra ocasión tuvo más memoria Mateo que Lucas. Por ejemplo, en el asunto del matrimonio y divorcio, a Lucas se le olvidó la excepción, pero a Mateo no se le olvidó la excepción, excepto el caso de la fornicación, dice Mateo, pero a Lucas se le olvidó, a Marcos, o no sé si se le olvidó, que no la juzgó tan importante, y quizá no tenía sensibilidad para eso, pero este publicano tenía necesidad. Ya no era publicano, es él que se hizo publicano. Cuando el que escribe la lista de los apóstoles, el Marcos, dice Mateo, no dice o leí, como le dice Mateo. En Hechos, en Lucas, es el mismo Mateo el que dice Mateo del publicano. El mismo. Y además de que siempre en todos los otros aparece de séptimo Mateo y de octavo Lucas, perdón, Tomás.
pero Mateo pone de séptimo a Tomás y de octavo a patrón. Era una distinto. Ellos eran una pareja, pero siempre que se citaba se ponía Mateo y Tomás, Mateo y Tomás, Mateo y Tomás, pero en la de Mateo dice Tomás y Mateo. O sea, ve cómo la luz la refleja cada piedra de un color distinto, porque todos los colores están en la luz blanca, pero cada uno tiene una sensibilidad especial, un ministerio especial, y a Lucas esto le llama la atención y lo dice, al otro no, pero le llama al otro y lo dice, y por eso necesitamos el consenso, el sínodo de sí, de sinapsis, de unión, de todo camino. Los caminos no llevan a Roma, los caminos de los apóstoles llevan a Cristo. ¿Sí? A ver a Cristo entre todos y a oírnos y complementarnos. Por eso dice unir luces, la luz de Pablo, la de Bernabé, la de Santiago, la de cada uno, y perfeccionen lo de Cristo. Entonces se necesita ese testimonio completo de Cristo en la iglesia. Qué precioso está ahí andar en espíritu, y mucho más precioso si todos juntos andamos en espíritu, complementando desde los distintos ángulos acerca de la plenitud de Cristo, porque ninguno solo ve todo. Hagamos cada uno lo mejor que podemos, pero dejemos que sea examinado por la iglesia, que haya provecho de la iglesia, que sirva para el complemento, para poner un granito de arena, y eso es lo nuestro, un granito de arena, pero en la iglesia la plenitud de Cristo en el cuerpo. Amén. Y por eso hay un testimonio de Dios y un juicio según Dios. El pectoral del juicio aquí en el pecho. Hay como según el Espíritu, y ya no según la carne. O sea, Dios nos va preparando para llevarnos a eso, llevar a la iglesia a tener la misma voz del Espíritu. Como Pablo decía, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Pero eso no acontece con las conciencias cauterizadas, con las conciencias así todas distorsionadas que tragan el mosquito, colan el mosquito y se tragan el cabello. Pero primero lo ponen de último, lo último es primero. Pero los hijos de Saúl estaban vigilando el altar y el templo. Y los fariseos decían, que el templo no es nada, el oro sí. Que el altar no es nada, venga así. Y Jesús decía, pero ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo? El templo es que santifique el oro. Si no es oro santificado, para Dios no tiene valor. Y la ofrenda, si no hay altar, no hay ofrenda. Si no pasa por el altar, no es santificado. Será un sobornito ahí, como decían por aquí algunos. Bueno, empanadas para todos los muchachos. ¿No? Hace picadillo y luego regala empanada. Pues el picadillo no, sino picadillo las personas. ¿No era así? Una señora decía, ay, cómo me ha bendecido mi Diosito, claro, estaba vendiendo droga. Sería Diosito que le estaba bendiciendo. Y así a veces nosotros no hacemos distinción entre la luz y la oscuridad, entre lo santo y lo profano. Pero ese juicio de Dios es lo que Dios está formando en la iglesia. Ese testimonio interior. De allí me declararé a vosotros, me explica sobre el propiciatorio, entre las alas de los querubines, y de allí dice, te mandaré todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, vamos a ir al Nuevo Testamento
Ya sé que apenas estamos rascando la pared, pero bueno, aprovechemos el día de hoy para hacer esto. Con la ayuda del Señor, ya mencionamos ese importante versículo del 16, solo lo recuerdo al paso para que quede registrado. Del capítulo 8, verso 16 de Romanos, dice así: el Espíritu mismo, la unción misma, el Espíritu mismo, dice Pablo, da testimonio a nuestro espíritu, o sea, dentro del alma, en el lugar santísimo. Ese es el espíritu humano. Y allí es donde el de Dios se une, se alía, se reúne con el nuestro, y esa reunión es para darnos testimonio, porque nos creó a su imagen, o sea, para poderlo contener y entender y representar y actuar con él en su nombre. El Padre ama al Hijo, le muestra lo que Él hace para que el Hijo lo haga igualmente. El Hijo conociendo el mover del Padre y representándolo, siendo llevado como la vela es llevada por el viento. El viento se tiene que acomodar a la vela, eso es teumnestos, la teumnestia, o sea, la inspiración divina en el interior. Es el testimonio que Dios está trabajando y trabaja en nosotros. Es para esto. El otro son figuras que van llegando, pero lo que Dios más quiere es que lo conozcamos como lo conoció, por ejemplo, Elías. Elías veía los siloéricos, los vientos, y los ruidos, y los terremotos, y sin mutar. Todo ese teatro que acostumbra ver el diablo para impresionarlo y manipular. Pero vino un silbo vacío. Y ahí Elías salió de la cueva e hizo reverencia, porque conocía a Dios de un pequeño movimiento, así como cuando el caballito ya está domado, que al principio le vas a poner la mano, casi te da una patada, pero después hay que domarlo y tratarlo y pasar la cuerda y lo van, como dicen, no seas como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con frenos, si no, no se acercan a ti. Y a veces somos así, pero cuando ya está entrenadito, el rey, el caballo, no tiene que decir sino, vamos, y ya entiende. Una mínima señal, como dice allí en Cantares, dice: antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de original. O sea, cuando es algo del espíritu, el alma obedece inmediatamente, cuando la persona está entrenada. Un pequeño movimiento y ya se hizo luz. Luz. Un pequeño movimiento del espíritu, tú ya sabes. Pero si no estamos entrenados, hermanos, estamos tan ciegos que no entendemos nada. Como cuando el novio se le va a declarar a la novia y no sabe cómo empezar a dar cuenta. Si ella se entendía, entiende. Pero si es no. Es como cuando el muchacho le dice a la chica: ¿nos casamos? ¿Con quién? No entienden, hermano. Pero Elías conocía ese siervo apacible. Miren, aquí en Colombia, en la época de la colonia, en Tunja, nació, vivió y murió una mujer mística, que algunos recuerdan su nombre hasta en colegio, allá en Chiquinquirá, como es cerca de Tunja, hay un colegio llamado Josefa del Castillo. No sé si ustedes han oído acá ese nombre de Josefa del Castillo. Cuando se estudia la literatura colombiana de las distintas épocas, hay la época de la colonia, no había venido ni Simón Bolívar todavía, pero había una alma mística que amaba a Dios y le escribía poemas, y se llamaba Josefa del Castillo. Yo tengo un libro de los poemas de ella, y por la lectura de esos libros me di cuenta que era alguien que conocía a Dios, porque era difícil que hablara lo que ella decía
si no lo hubiera experimentado. Y ella decía una frase así, hablando del Espíritu Santo, y decía Josefa del Castillo del Espíritu, y usando las palabras que se dicen de Elías, sin citar a Elías, pero él usa la palabra sí, y dice Josefa: tan suave se introduce su delicado silbo, que duda el corazón si no es el corazón mismo. O sea, cuando el Espíritu Santo empieza a guiarte, tú dices, pero no sé de lo que estoy, pero no, este sí es el Espíritu. A medida que conoces al Espíritu, vas superando la duda. Sí, yo sabía que, mire, yo no le puse atención a esta intuición, pero mire lo que pasó, exacto lo que yo sospechaba. Porque es que el hombre natural es uno y el espiritual es otro. Y ustedes van, por ejemplo, y van a los apóstoles, y dice ahí, cuando veían al Señor Jesús resucitado, el hombre exterior decía: ¿quién es este? Pero sabiendo que el hombre interior sabía, y el exterior, ¿quién será? ¿Y quién es este? Iban los discípulos por el Maús. Decía: ¿no eres tú el único forastero? El hombre exterior veía un forastero, pero el interior les ardía. Y ellos no entendían esa diferencia del ardor y de la duda. El hombre exterior cavila: ¿será así o será no? El hombre interior dice sí y amén. Amén. Hay un testimonio en espíritu. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como lo decíamos, ya lo leímos acá en Romanos, vamos a ir para terminar con esta parte por hoy. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, desde el verso 9. Primera epístola del apóstol San Juan, primera epístola, capítulo 5, desde el versículo 9 y vamos al 12, hasta el 12. Primera de Juan 5, 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, eso es allá en el lugar santo, Israel, vosotros sois testigos que yo soy Dios. Israel, mi pueblo, son hijos que no mienten. O sea que están hablando que hay un Dios verdadero, que es como el mismo Israel. Y dicen: si recibimos el testimonio de los hombres, el de Juan, el de Pablo, etc., mayor es el testimonio de Dios. Por eso ahora es el testimonio divino en el lugar santísimo, a la luz de la Shekinah. Testimonio de Dios en el atrio, a la luz de la naturaleza. El testimonio de Dios en el lugar santo, a la luz del candelero. El testimonio de Dios en el lugar santísimo, a la luz de la Shekinah, la gloria de Dios. Amén. El Espíritu dando testimonio a nuestro Espíritu. No solo una deducción de la mente, sino un conocimiento intuitivo que es el soplo de Dios que te hace entender, como dice en el libro de Job. El soplo, el mover del Espíritu en tu espíritu. Eso es lo que Dios está entrenando, sensibilizando, y debemos querer conocer a Dios. Y dice acá: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Mayor. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El Evangelio es acerca del Hijo. Dios está diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oí, a Él. Y dice:
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios o sea, dentro de sí mismo, porque dentro del alma, que es el sí mismo, está el Espíritu, no es, porque el círculo interior es el Espíritu, el Santísimo, el del medio es el alma y el de afuera es el cuerpo. Con el cuerpo contactamos la realidad del mundo exterior, del mundo, pero con el alma la de nosotros, pero con el Espíritu la de Dios. Hay sentidos del cuerpo para ver colores, para ver sonidos, para ver sabores, olores, texturas, pero para saber que eres alguien pensante y que siente y que decide, es el alma. Y el alma es el sí mismo, como dijo Jesús. ¿De qué decirle al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Y el otro evangelista dice, pierde su alma. El alma es el sí mismo. Pero dentro del alma hay otro espacio para el espíritu humano, que es el lugar santísimo del templo, que sus sentidos son para contactar directamente con Dios, para recibir directamente el testimonio de Dios. Claro que tiene que interpretarlo al espíritu del alma, pero empieza por el espíritu. A veces oramos en el espíritu y en otras lenguas, pero el espíritu, el entendimiento no tiene fruto. Entonces hay que pedirle a Dios para que el espíritu toque nuestra mente y sea el espíritu de la mente, como dice en Efesios. O sea que el espíritu es interpretado por el entendimiento, pero a veces el Señor se mueve en nuestro espíritu y nuestro entendimiento no ha estado ajustado y necesitamos que Dios nos lo ajuste. Y cuando ya el espíritu del profeta está sujeto al profeta, que tiene sentido común, no es el espíritu de Dios, pero sí es del profeta con minúscula, se ajusta. Ahí tenemos el ajuste donde el hombre interior, la conciencia, la intuición y la comunión con Dios o con los hermanos, la luz verde, las luces y perfecciones, ahí vemos que Dios realmente no está dando. Pero a veces es teoría, a veces son cosas mezcladas. Es como si en el vaso que era de agua, pues habían tomado leche y pasó 3 días el vaso y se quedó sucio, y luego le pusieron el agua. Sí, hay agua, pero tiene un saborcito raro, porque tiene también leche y pH. O si al jugo de naranja le pusieron sal, sí sabe a jugo de naranja, pero se equivocaron, no le dio azúcar, sino sal. Tiene sí jugo de naranja, pero tiene un saborcito raro. Y quieres que discierne eso, que ha sido vivificado, nacido de nuevo y va creciendo el espíritu y recibe el testimonio de Dios y juzga según Dios, según el espíritu, que siempre está con la palabra. Y también están los hermanos maduros, los que se han formado. Entonces tenemos el testimonio del Espíritu, el de la palabra, la naturaleza de Cristo y el consenso de los hermanos que están en Cristo. Y ahí hay luces y perfecciones, hay armonía de las tierras, el arco iris, no de los gays, sino de Dios. Porque el diablo se está burlando, usa las figuras que dicen todo lo contrario. Cuando hay cavilación no se sabe si es una cosa u otra. Ese no es el espíritu. Pero cuando el espíritu está moviéndose hay que pedirle a Dios interpretar, poder interpretar hasta que se aclare. Pero si él está diciendo no te metas en este negocio, cuidado, luz amarilla, luz roja, y tú no le pones atención, no pones tu mente no solo en lo de afuera, sino en el hombre interior. Hay que
La mente debe interpretar, la mente renovada, interpretar ese mover. Oraré, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahí viene la circulación del Espíritu de Dios por nuestro Espíritu que nos guía, nos conduce a toda verdad. Lo vamos interpretando, vamos teniendo un mismo pensar, un mismo sentir con Cristo, y ahí nos va trasladando la unidad del Espíritu a la unanimidad, un solo corazón, una sola alma del cuerpo, y juntos, aún físicamente. Pero empieza desde adentro para afuera la circulación de la vida divina. Pero tenemos que recibir el testimonio de Dios, y para eso hay que buscar y venir a Él a través de la sangre, con el corazón contrito y humillado, esperando en Él, como Jesús iba y se sentaba en la playa y iba llegando la gente, y entonces les enseñaba, era lo que Dios le tenía preparado, estaba atento. El Padre ama al Hijo y le muestra al Hijo, y a los que aman Él se le muestra, para que el Hijo entienda, como Esther cuando le dijo Mardoqueo: para esta hora estás tú ahí, debemos hacer esto juntos. El Padre ama al Hijo y le muestra lo que el Padre está haciendo para que el Hijo se reúna, para que lo haga igualmente que el Padre, con el Padre, en la representación del Padre, en la unción del Padre, en el origen del Padre, de Él, por Dios, por Él, por Dios y para Él. Entonces ahí termino acá. Estoy en el 5 de Juan. No hay respirador, pero igual se me han volado las páginas. Entonces dice: ¿de cuánto no se queda el respirador? Bueno, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en ese espacio, en sí mismo, dentro de su alma, el Espíritu cabalgando el alma, llegando al cuerpo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida, note la relación de este testimonio con vida, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, que es el testimonio de Dios. Tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Hay gente que se aprende las fórmulas, así como una cotorrita se puede aprender el credo y repetirlo sin vida. Pero lo que hace la diferencia es el toque de la vida divina, del Espíritu, el testimonio que yo te daré. Allí me voy a declarar aquí y te voy a guiar todo lo que yo os he hecho, esa alianza del Espíritu. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Vamos a parar por aquí, vamos a darle gracias